Hoy en el recuento, WhatsApp Payments está a punto de llegar a México y otros países. Además, Spotify ya le da respuesta a Apple y lo acusa de monopolio. También hablamos del Huawei P30 porque se confirma que tendrá pantallas de Samsung. Además, Apple presenta el nuevo iPad Air y nuevo iPad Mini. Y para terminar con esta ronda de noticias, Samsung registra una nueva patente de un smartphone plegable con cámara de lentes intercambiables. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Acompáñame a revisar los resultados de la encuesta del video pasado, donde te pregunté si te sentiste engañado por Huawei después de las acusaciones de utilizar imágenes no tomadas con el P30 en sus promocionales. 60% sí, 40% no. Yo la verdad es que desde el principio no consideré que esas fotografías fueran tomadas con el P30, pero bueno, vayamos a la primera noticia. Hablamos de WhatsApp, es bastante breve, viene directamente desde WA Beta Info, una cuenta de Twitter donde siempre nos enteramos de las siguientes funciones de WhatsApp, y en este momento se lee a través de un tweet que WhatsApp va a ampliar la lista de países donde funcionan los pagos, y ahora, por ejemplo, estará disponible en Brasil, en India, donde ya está soportado actualmente, también en México y en Reino Unido. Todavía no tenemos más detalles, solo conocemos que próximamente llegará a estas regiones. Déjame en los comentarios si tú le confiarías tus datos bancarios a WhatsApp, qué opinas de estos pagos. La verdad es que está un poco complicado después de ver tantas vulnerabilidades en los servidores de Facebook. Pasemos a la siguiente noticia porque estamos en la pelea de Spotify contra Apple, donde el último en haber dado una declaración fue Apple, diciendo que Spotify se quiere aprovechar de ellos prácticamente, pero parece que Spotify ya realizó una respuesta, en este caso a través de una declaración a Variety, donde dicen: todo monopolista sugerirá que ellos no han hecho nada malo y argumentarán que tienen el mejor interés para sus competidores y los usuarios en su corazón. Por lo tanto, la respuesta de Apple a nuestra queja ante la Comisión Europea no es nueva y está totalmente en consonancia con nuestras expectativas. Hemos presentado nuestra queja porque las acciones de Apple perjudican a la competencia y a los usuarios y están claramente violando la ley. Esto es evidente en el hecho de que Apple cree que los usuarios de Spotify en iOS son usuarios de Apple y no usuarios de Spotify. Respetamos el proceso que la Comisión Europea debe emprender ahora para llevar a cabo la investigación. Así que solo queda seguir esperando para ver quién de estos dos gana esta pequeña pelea en Europa. Pasemos a la siguiente noticia. Es muy interesante para los fans de Huawei y también para los fans de Samsung, ya que en este caso, según un reporte publicado en My Drivers, que es un portal chino, Huawei cambiará su proveedor de pantallas para esta generación, ya que actualmente utilizaba pantallas de BOE y de LG que eran buenas, pero que lamentablemente no alcanzaban el nivel de las pantallas de Samsung, que como sabes fabrica las mejores pantallas AMOLED, le provee a sus propios dispositivos, le provee al iPhone, y parece que en esta generación también le proveerá pantallas a Huawei. Así que mientras ustedes están peleando entre qué compañía es mejor, ellas trabajan juntas, y por cada P30 que se venda, Samsung también ganará una porción de dinero, una buena porción, porque normalmente la pantalla es el componente más caro. Así que seguramente en esta generación de Huawei P30 tendremos pantallas a la altura. Y vámonos a la siguiente noticia, porque Apple sorprendió presentando renovaciones de su iPad Air y de su iPad Mini sin hacer un evento, únicamente realizando un comunicado de prensa. Al parecer, el iPad Air va a mantener los mismos marcos del modelo Pro de la generación anterior, mantiene el Touch ID, no usa para nada reconocimiento facial. Entonces, hablando de diseño, está prácticamente igual que la generación anterior. Sin embargo, en este caso, como era de esperarse, ya integra el procesador A12 Bionic de Apple, que como sabes fue un salto impresionante en la potencia, ya que parece que tiene un 70% más de rendimiento que la generación pasada, y además ya es compatible con el
Apple Pencil, aunque eso sí, de primera generación, entonces no va a poder utilizar el Apple Pencil más reciente. El iPad mini también fue renovado. En este caso es prácticamente lo mismo que hablamos en el modelo que te acabo de contar, porque el único cambio al parecer será que ahora tiene el chip A12 Bionic, es decir, incrementa muchísimo su potencia, su poder. También agregan una pantalla True Tone que parece que va a poder personalizar un poquito el color blanco y el balance de blancos en general para que sea una lectura mucho más cómoda. Así que al parecer solamente la renovación fue del procesador y por eso Apple tampoco hizo un gran evento para anunciar estos nuevos dispositivos, únicamente el comunicado de prensa. El nuevo iPad Air ya se encuentra a la venta en la tienda de Apple. En Estados Unidos tiene un precio desde $499, va subiendo mientras va subiendo también su capacidad y cosas adicionales. En México el precio está desde $12,199 y el iPad mini en Estados Unidos está desde $399, mientras que en México se sitúa desde $9,999. Y pasemos a la última noticia muy interesante, viene directamente desde Foldable News, un sitio donde publicaron una patente que Samsung acaba de registrar. Ya sabemos que las patentes no necesariamente se traducirán en un producto final, sin embargo en este caso luce muy interesante porque es un smartphone plegable en los costados, pero lo más interesante es que integraría la posibilidad de tener lentes intercambiables, tal como sucede en las cámaras reflex o en las cámaras sin espejo, donde tú puedes adaptar el lente que necesites si quieres tomar retratos, si quieres tener un zoom muy bueno o si quieres tener mucha entrada de luz. En fin, esto abriría una gama de posibilidades muy grande, pero por supuesto también elevaría el costo del dispositivo probablemente, o al menos el costo de cada uno de estos lentes, que no suelen ser muy accesibles, pero definitivamente el concepto está interesante. Seguramente sería una forma de revivir la serie de Samsung de cámaras NX que no pudo competir con Nikon, ni con Canon, ni Sony, pero que seguramente si lo integran en un smartphone podrían ponerles mucha más competencia. Recordamos también el Galaxy K Zoom o el Galaxy S4 Zoom, que integraban este tipo más o menos de tendencia de parecerse más a una cámara compacta que a un smartphone, pero en este caso ya podríamos intercambiarle los lentes. Déjame en los comentarios y en la encuesta si a ti te interesaría tener un smartphone con la capacidad de tener lentes intercambiables. La verdad es que la apuesta está muy interesante, pero repito, solo es una patente, no sabemos si realmente llegará a salir un producto final. Por el momento, esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.